Hay personas que con $6,000 al mes viven ahorcados, mientras que otros con 1,500 al mes viven bien y les alcanza. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces no es cuánto ganas, sino cómo sube tu nivel de gasto cada vez que recibes más ingresos o te ascienden. Y es que es así, te ascienden y cambias de casa. Te aumentan el sueldo y te compras un nuevo coche. O tienes más ingresos y tus consumos aumentan. Y es que sin darte cuenta, con esta práctica, tus mejoras económicas desaparecen. Y el problema es que muchas personas no aumentan su patrimonio o su capital de inversiones cuando ganan más. Aumentan su estilo de vida, la llamada inflación de estilo de vida. Y ese, déjame decirte, es el principal error financiero que puedes cometer. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy quiero hablarte quizás de uno de los mayores enemigos de quienes buscan invertir y crear un patrimonio a largo plazo. Y es la llamada inflación de estilo de vida. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente, como seres humanos, cada vez que nos aumentan el sueldo, nos cambiamos a un trabajo mejor y tenemos más ingresos o nos ascienden, pues nuestros gastos también aumentan, ¿no? Por ahí nos cambiamos de móvil, nos metemos en una suscripción que teníamos pendiente, nuestros gastos, de esos gastos hormigas que hablé en otro video, de restaurantes o compras un poco sin sentido, aumentan. Y aquí el problema no es hacer mejoras en la vida, que estás bien siempre que se analicen y tengan un sustento. El problema con esta práctica es que los gastos fijos también aumentan y realmente puede llegar un punto en que sea insostenible y sobre todo que atenta principalmente contra tu inversión y, como dije, contra tu construcción de patrimonio a largo plazo. Y aquí el verdadero problema es que el sistema está diseñado así y a nivel incluso inconsciente nos vemos arrastrados por ese estilo de vida, ¿no? Ese tema aspiracional que siempre existe en las redes sociales, en el vecino. Y es que, o incluso cuando, por ejemplo, nos ascienden en el trabajo o nos cambian de trabajo, siempre pensamos que tiene que haber una mejora asociada, ¿no? Es decir, no sé, si me cambian de trabajo y ahora tengo quizás un puesto gerencial, tengo que vestirme distinto o tener ciertos accesorios más representativos de ese estatus profesional, por así decirlo. Y creo que en verdad esto termina siendo un error, ¿no? Creo que es como esa imagen empaquetada que de alguna manera venden, ¿no? El típico, no sé, si eres emprendedor o estás construyendo un negocio, por ahí, no sé, tienes que tener una MacBook e irte a tomar tu café en Starbucks. Y al final no tiene que ser así, o sea, pues, puedes trabajar desde tu casa con la computadora que tienes, haciendo tu comida. Entonces, digamos, como siempre he dicho en muchos de mis videos, el factor psicológico en el tema de las inversiones pesa mucho y es tratar de escapar de esos estímulos que tenemos en el día a día y quizás poner a trabajar nuestro dinero de una forma más inteligente cuando tenemos esos ingresos. Al final esos ingresos representan una nueva oportunidad, una nueva aportación de capital para, como siempre digo, construir un patrimonio a largo plazo. Y el problema es que aquí existe una trampa silenciosa y no nos damos cuenta. Y es que cuando ingresamos más esta inflación de estilo de vida, no nos da más libertad, sino por el contrario nos las quita porque elevamos esos gastos fijos. Y cuando venga un periodo de vacas flacas, de incertidumbre o que nos quedemos sin trabajo, reducir, digamos, esa estructura mínima de gastos es más complicado, ¿no? Porque los inflaste durante un periodo y eso hay que estar atento porque, no sé, si vemos en el caso de Estados Unidos, donde financiarte para una nueva casa, un cambio de coche y demás es muy fácil.
Entonces, bueno, ahí caes como en esa trampa, tanto que se habla de la carrera de ratas y luego es muy difícil escapar de ella. Así que hay que tener mucho cuidado con esos gastos que se hacen, esa inflación de estilo de vida, porque podemos caer, bueno, estar al borde de un precipicio y más si no tenemos, por ejemplo, un colchón de emergencia, como expliqué en un reciente video sobre las finanzas personales. Por ahí no podemos entrar en una situación muy complicada, así que hay que estar muy atentos a eso. Pero bueno, la gran solución a todo esto es justamente escapar de esa idea, ¿no? Y es que aquí hay un concepto que para mí está muy errado y es que la gente confunde, no sé, verse rico con ser rico. Y si tú ves quizás a las personas más ricas del mundo, como puede ser Warren Buffett o Steve Jobs o Bill Gates, no lo sé, o el mismo Elon Musk, parecieran ser personas muy, muy austeras, ¿no? No tienen grandes gastos. No sé, en el caso de Steve Jobs o Mark Zuckerberg, ves que siempre se visten igual, sin mucha moda. Entonces, al final está ahí, la construcción del patrimonio es aburrido, como también siempre digo, es ahorrar, no gastar, tener una vida austera y reinvertir. Entonces, si por ejemplo, cuando aumenta esos ingresos, no eres capaz de caer en esa inflación del estilo de vida, sino por el contrario, destinas más a las inversiones, pues aquí puede ser la diferencia en crear un gran patrimonio para tu vejez e incluso te puede recortar algunos años eso. Entonces, creo que como individuos tendemos a pensar poco en el largo plazo, ¿no? El tema de la dopamina, la gratificación instantánea, no nos deja quizás tener un horizonte temporal más largo que digamos, hey, quizás esa suscripción que ahorita no estoy agarrando la puedo sustituir con, no sé, con una opción o más barata o gratuita o simplemente alejarme de ese gusto ahorita, pero más adelante. Incluso cuando estemos en una edad avanzada, no sé, que aparecen las enfermedades o que profesionalmente estamos más cansados, puede ser beneficioso esas decisiones que tomemos ahorita. Y yo creo que una de las visiones o una de esos secretos para lograr eso es siempre pensar en ti en 30, 40 años, ¿no? ¿Cómo te gustaría vivir? Y en función a eso decir o tomar esas decisiones, hacer esa ingeniería que llaman ingeniería inversa y decir, bueno, esto que estoy haciendo ahorita me aleja o me acerca a ese objetivo quizás de tener una vejez mucho más tranquila, sin tanto estrés económico. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, incluso que sea una motivación para buscar más ingresos, un aumento salarial, pero eso, pensando en la construcción de patrimonio, en mayor capital para poder aportar a las inversiones y no tanto en el consumo del día a día. Y ojo, aquí no estoy diciendo con el tema austeridad y la inflación del estilo de vida, no quiero decir que no hagas pequeñas mejoras y no aumentes tu calidad de vida. Eso está bien y también no solo es mirar en el largo plazo porque vivimos en el día a día, ¿no? Y en el presente. Pero sí quizás antes de, como comenté en ese mismo video de finanzas personales, ese quítame que me lo gasto, que es retirar una parte de tu ingreso apenas te entra y no esperar a pagar todas las cuentas, pues aplicar lo mismo. Si tienes un nuevo ingreso, decir, bueno, puedo destinar un monto más para las inversiones. Igual si me queda un poco, bueno, puedo darme esas mejoras y demás, pero eso, siempre quizás pensando en primero
destinarlo a las inversiones y ya si queda, pues sí destinarlo al consumo, y no tanto al consumo, sino a mejorar ciertas cosas del estilo de vida, ¿no? Y es que es eso, al final el patrimonio no existe para aparentar que uno tiene un gran patrimonio, ¿no? Sino para depender menos de factores externos. Y creo que el recurso más importante que tenemos es el tiempo, porque es limitado. Entonces, si construimos un patrimonio, como digo, para esa vejez, o ni siquiera, quizás alguien puede construir un patrimonio y poder vivir de él antes de llegar a, no sé, a una edad quizás más de vejez. Pero es un poco eso, o sea, y aquí, por ejemplo, que siempre me gusta recomendar libros o doy alguna enseñanza de algo que me he leído. Hay un libro muy bueno que se llama La psicología del dinero y empieza dando la historia de un conserje que se hizo muy famoso, no recuerdo exactamente el nombre, pero una persona humilde, conserje, que cuando se retiró con una fortuna, incluso donó una parte y la otra parte la heredó, si no mal recuerdo, a sus hijos, pero nadie sabía que esta persona tenía un patrimonio de esta magnitud y simplemente fue porque, bueno, invirtió, hizo uso de lo que siempre hablo del interés compuesto. Y bueno, así poco a poco fue amasando una fortuna sin tener como demasiados hechos extravagantes o estar despilfarrando por ahí el dinero y construyó eso, un gran patrimonio con una vida austera. Entonces, esa historia en particular, cuando la leí, me marcó mucho y bueno, creo que es un ejemplo a seguir. Así que nada, si te interesa, el libro en general de la psicología del dinero habla, bueno, de muchos aspectos que me parecen importantes. Así que nada, te lo recomiendo ampliamente. Y bueno, nada, ya para finalizar, básicamente este video es una llamada a la reflexión sobre este concepto de la inflación del estilo de vida, que bueno, no deja de ser algo que de alguna manera tienta con nuestras inversiones, con la construcción de patrimonio. Así que quizás si estás en un punto donde acabas de recibir un aumento o estás buscando una mejora profesional, ten este aspecto en consideración para saber que, bueno, cuando recibas ese nuevo ingreso, primero felicítate, obviamente, pero también trata de hacer un sistema para destinar más a las inversiones. Como digo, no se trata de negarse algún gusto o alguna mejora, pero siempre con conciencia, ¿no? Y de eso se trata este canal. Así que si te gustó, déjamelo en los comentarios, suscríbete. También te dejo en la cajita de descripción una invitación a mi newsletter donde justamente hablo de este tipo de aspectos, más reflexiones, porque al final el dinero y las inversiones tienen un fuerte componente psicológico y yo creo que mientras mejor dominemos eso, mejor nos va a ir en el mundo de las inversiones. Así que nos vemos en el próximo video.